El sol de la mañana, un lujo escurridizo en el cielo de Madrid, se filtraba apenas por los visillos de seda cruda en el ático de don Ricardo, tiñendo de un dorado pálido las superficies pulidas de caoba y el mármol impoluto. Era el tipo de apartamento que no gritaba riqueza, la susurraba con cada pieza de arte contemporáneo, cada mueble de diseño minimalista, cada libro encuadernado en piel. Don Ricardo de la Vega, a sus 50 y tantos años, era la personificación de la elegancia austera. Su traje de Savile Row, recién planchado, se amoldaba a su figura esbelta como una segunda piel. Sus ojos, del color del acero pulido, observaban el paisaje urbano a través de la ventana panorámica, la Gran Vía despertando bajo sus pies. No había calidez en su mirada, solo una fría inteligencia, una determinación inquebrantable que lo había catapultado a la cima del mundo financiero español. Su café, un espresso robusto y amargo, descansaba en una taza de porcelana fina sobre el cristal de su escritorio, junto a una tablet que parpadeaba con las últimas cotizaciones bursátiles. Cada mañana era un ritual de precisión. El gimnasio privado, la ducha helada, las noticias financieras, la primera llamada a su asistente. Era un hombre que había construido su imperio ladrillo a ladrillo, con una voluntad de hierro y una capacidad innata para detectar debilidades, tanto en el mercado como en las personas. Pero esa fortaleza exterior ocultaba una vasta extensión de desierto en su interior, un paisaje desolado por la pérdida. Hacía casi 15 años, un golpe implacable del destino le había arrebatado a su hija Clara, su única luz, y con ella se había llevado la capacidad de sentir, de amar, de conectar. La había reemplazado por la obsesión por el trabajo, por la acumulación de riqueza y poder, como si pudiera llenar el vacío con ceros en una cuenta bancaria. Vivía en una prisión dorada de su propia creación, rodeado de objetos valiosos, pero sin nadie con quien compartirlos, sin un alma que pudiera penetrar la fortaleza que había erigido alrededor de su corazón. Su soledad era tan palpable como el aire que respiraba, un manto invisible que lo seguía por cada pasillo inmaculado de su hogar. A veces, en el silencio opresivo de la noche, se preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo que no fuera la fría satisfacción del éxito o el constante hormigueo de un dolor latente. No era tristeza, no era alegría, era un estado de neutralidad, de control absoluto sobre sus emociones, un escudo contra la vulnerabilidad que una vez lo había destrozado. Ni siquiera recordaba cómo era reír de verdad. Solo una sonrisa, apenas una contracción de los músculos faciales, para el mundo exterior. Su asistente, la señorita Elena Robles, una joven eficiente y ambiciosa, entró con una carpeta en la mano. Buenos días, don Ricardo. La adquisición de Futuro Digital está en marcha. Han aceptado la oferta inicial, pero el director, Sergio, parece reacio a vender completamente. Ha pedido una reunión personal. Don Ricardo tomó un sorbo de café, su mirada aún fija en el horizonte. Sergio, un antiguo protegido, demasiado sentimental para este negocio, señorita Robles. Hágale saber que mi oferta no tiene margen de negociación. Si no aceptan, encontraremos otra manera. Usted sabe cómo. Su voz era plana, sin una pizca de emoción. Elena asintió, acostumbrada a esa frialdad. Sí, don Ricardo. Entendido. Mientras tanto, en las callejuelas de Lavapiés, a kilómetros de distancia del lujo silencioso de don Ricardo, el sol de la mañana luchaba por penetrar entre los edificios apretados, iluminando apenas los grafitis descoloridos y las bolsas de basura desbordantes. Luz, un cachorro de cruce, de pelaje color canela y ojos vivaces, apenas un puñado de huesos cubiertos de piel, buscaba desesperadamente algo que llevarse a la boca. Su mundo era un lienzo de olores fuertes, el dulzor de la fruta podrida, el amargo de la basura quemada, el acre de la orina y el persistente aroma a panadería que siempre lo tentaba pero nunca lo saciaba. Había nacido en la calle, criado entre el miedo de los coches y la crueldad de algunas botas,
pero su espíritu era indomable. A pesar de su constante hambre, había una chispa de resiliencia en sus ojos, una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Su pelaje estaba sucio y enmarañado, y una pequeña, casi imperceptible mancha de pelo más oscuro en su pata delantera derecha era su única marca distintiva. Había aprendido a vivir con la escasez, a escabullirse entre las piernas de los transeúntes, a buscar refugio bajo los coches viejos cuando llovía o el sol era demasiado abrasador. No conocía la comodidad, solo la dura realidad de la calle, pero a pesar de todo, había algo en él, una pureza instintiva, una bondad sencilla. Esa mañana encontró un trozo de pan duro, olvidado en un cubo de basura. Su estómago rugió de alegría, pero al girarse para devorarlo, vio a un gatito aún más pequeño y flaco que él, maullando débilmente a unos metros de distancia, sus ojos esmeralda fijos en el pan. Luz dudó por un instante, su instinto de supervivencia chocando con algo más profundo. Luego, con un gruñido suave, empujó el pan hacia el gatito, observándolo mientras el pequeño animal lo devoraba con desesperación. Era un gesto simple, pero revelaba la inocencia de un alma que aún no había sido corrompida por la dureza del mundo. El gatito terminó de comer y maulló de nuevo, esta vez con más fuerza, frotando su cabeza contra la pata de Luz antes de desaparecer entre las sombras. Luz se quedó solo, con el estómago aún vacío, pero con una extraña sensación de calidez en el pecho. Horas más tarde, el sol ya alto en el cénit, el hambre llevó a Luz a explorar más allá de sus habituales fronteras. Siguió el rastro de un olor, el aroma dulzón de la carne asada y algo fresco, algo que prometía una abundancia desconocida. El rastro lo llevó a las afueras de la ciudad, a los barrios más adinerados, donde las casas se erguían como fortalezas de cristal y acero detrás de altos muros de piedra y setos inmaculados. El olor era fuerte, irresistible. Se coló por una rendija en una de las grandes verjas de hierro forjado, que había sido dejada ligeramente abierta por un jardinero descuidado. Su pequeño cuerpo se deslizó con facilidad por la apertura, y de repente se encontró en un mundo de verdor exuberante, de césped impecable y fuentes burbujeantes. Era el jardín de la mansión de don Ricardo. El aire aquí olía a flores exóticas, a tierra húmeda, y sí, al olor prometedor de comida. El cachorro, cautivado, siguió el rastro hasta una terraza de mármol pulido, donde una mesa de desayuno estaba siendo recogida por doña Isabel, la anciana y discreta ama de llaves de don Ricardo. Había migajas, un trozo de salchicha caída, un trozo de tostada. Luz, con los ojos brillando de esperanza, se acercó cautelosamente, sus patitas temblorosas sobre el frío mármol. Justo en ese momento, don Ricardo regresaba de su reunión de la mañana. Su coche de lujo, un Mercedes-Benz clase S, se deslizaba por la entrada principal, emitiendo un sonido suave y autoritario al detenerse. Había sido una mañana productiva, pero agotadora. Sergio, el director de Futuro Digital, había sido más testarudo de lo esperado, y la conversación había dejado un sabor amargo en la boca de Ricardo. Quería silencio, orden, la perfecta impecabilidad de su hogar. Al bajar del coche, don Ricardo observó con su aguda visión periférica un movimiento inusual cerca de la terraza. Sus ojos de acero se entrecerraron al ver al pequeño animal, sucio y desaliñado, invadiendo su santuario de orden. Una punzada de disgusto, casi de repulsión, le recorrió el cuerpo. Para él, ese cachorro era una plaga, un elemento de caos en su mundo perfectamente controlado, una suciedad que debía ser eliminada. No había espacio para la imperfección, ni para la vulnerabilidad en su vida. Sintió un destello de una emoción que no reconocía, una ira fría que se mezclaba con algo más antiguo, algo enterrado. La imagen de ese cachorro, con su pelaje desaliñado y su mirada suplicante, le trajo una memoria fugaz, un dolor que había sepultado bajo capas de hielo. Pero él
No se permitía sentir. Su rostro se mantuvo impávido. Su mandíbula se apretó. Caminó hacia el cachorro con pasos decididos, cada uno resonando en el mármol, amplificado por el silencio del jardín. Luz, al sentir la presencia imponente, se encogió, sus orejas caídas, sus ojos fijos en las botas de cuero pulido que se acercaban. Sabía ese tipo de paso, ese tipo de presencia. Era la amenaza encarnada. Su pequeño cuerpo temblaba, pero no se movió, demasiado hipnotizado por el hambre y el miedo. Don Ricardo se detuvo justo encima del cachorro. El olor a carne asada y a la suciedad del perro se mezclaba en el aire, una combinación ofensiva para su olfato acostumbrado a los perfumes caros. El sonido del ligero viento moviendo las hojas de los setos era el único acompañamiento al tenso silencio. El Patek Philippe en su muñeca, un reloj de oro que valía una fortuna, tic-taqueaba rítmicamente, un compás frío para lo que estaba a punto de suceder. Los ojos del cachorro, grandes y suplicantes, se encontraron con los suyos. Por un instante, una fracción de segundo que se estiró hasta la eternidad, don Ricardo vio algo en esa mirada. Una pureza, una inocencia, una vulnerabilidad que le recordaba a algo que había perdido. Una imagen fugaz de un perro dorado, de ojos alegres, jugando en ese mismo jardín, se proyectó en su mente, pero la desechó de inmediato, con una frialdad brutal. Esa era una debilidad que no podía permitirse. No, el control era su única arma contra el caos del mundo y el caos de su propio corazón. El olor a salchicha, irresistible, hizo que Luz se atreviera a dar un paso más, su pequeña nariz husmeando el suelo, buscando las migajas. Y entonces ocurrió. Don Ricardo, sin una palabra, sin una expresión, levantó su pie izquierdo, la punta de su zapato de cuero italiano, impecable y brillante. Golpeó con una fuerza calculada pero despiadada el costado del pequeño animal. El golpe no fue con intención de matar, pero fue lo suficientemente fuerte como para que el cachorro saliera disparado varios metros, rodando por el césped inmaculado, antes de aterrizar en un montón cerca de la verja. Un yelp agudo, desgarrador, una mezcla de dolor y sorpresa, rasgó el silencio del jardín, un sonido que se clavó en el aire, luego en el alma de doña Isabel, que lo presenció desde la distancia, el plato de porcelana en sus manos cayendo y rompiéndose en 1000 pedazos sobre el mármol. El sonido del plato rompiéndose fue más fuerte que el gemido del cachorro. El olor a tierra húmeda y a hierba recién cortada, ahora mezclado con el ligero olor metálico de la sangre de la pata de Luz, llenó el aire. Don Ricardo ni siquiera miró atrás. Su rostro permaneció impasible. Solo un ligero ajuste en la mandíbula, apenas perceptible. Se dirigió hacia la puerta trasera de la mansión, su paso firme, sin un atisbo de remordimiento. En su mente era un insecto, una molestia eliminada. Un pensamiento fugaz, frío y calculador, se instaló en su mente. Estos animales son plagas, solo traen problemas. Pero bajo la superficie de esa fría indiferencia, el eco del yelp del cachorro resonó, un sonido que, sin que él lo supiera, se había grabado en lo más profundo de su ser, comenzando a corroer los cimientos de su fortaleza de hielo. El incidente había durado apenas unos segundos, pero para Luz había sido una eternidad de dolor y traición. Para don Ricardo había sido un recordatorio brutal de su propia capacidad para la crueldad, un acto que sellaba su aislamiento, un paso más en su camino hacia la completa insensibilidad. El yelp agudo del cachorro, aunque don Ricardo se esforzó por borrarlo de su mente, se negaba a desaparecer. Resonaba en los rincones silenciosos de su mansión, se colaba entre los pliegues de su pensamiento, como una astilla clavada bajo la piel. Esa noche, mientras la luna se asomaba perezosamente sobre el horizonte de Madrid, don Ricardo se encontró incapaz de dormir. Su mente, acostumbrada a la disciplina del trabajo, se veía asaltada por la imagen persistente del pequeño cuerpo del cachorro,
rodando por el césped. La patada había sido un acto impulsivo, motivado por el disgusto y el deseo de orden, pero había sido un acto de crueldad, y una parte de él, una parte muy enterrada, lo sabía. Se levantó, encendió una luz tenue en su estudio y se sirvió un vaso de whisky de Malta. La oscuridad de la noche, el silencio que antes lo confortaba, ahora se sentía opresivo, cargado con el eco de la vulnerabilidad que había infligido. Un pequeño y embarrado rastro de pata. Eso fue lo que encontró al día siguiente, una mancha tenue en el mármol impoluto de su terraza. Era tan insignificante, tan fácil de limpiar para doña Isabel, pero para don Ricardo se convirtió en una punzada molesta, un recordatorio tangible de su acción. Su mente, acostumbrada a la lógica implacable, no podía deshacerse de ello. Se encontró a sí mismo, de forma subconsciente, mirando hacia la verja, hacia el lugar donde había echado al cachorro. Se sentía irritado por esa intrusión en su paz mental, esa fisura en su perfecta indiferencia. En su primer largo monólogo interno, mientras observaba la mancha de la pata, don Ricardo se reprendía a sí mismo. Ridículo, pensó. ¿Por qué una insignificante criatura como esa me afecta? Es un animal, una plaga, no tiene valor. He despedido a directores de empresa. He reestructurado imperios sin una pizca de remordimiento. ¿Y ahora un simple cachorro me quita el sueño? Es la debilidad. Debo erradicarla. Mi vida está construida sobre la fortaleza, sobre la invulnerabilidad. Los animales solo traen problemas, desorden. Son impredecibles. No como los números, no como los contratos. Los controlas o te controlan ellos a ti. No dejaré que algo tan insignificante rompa mi concentración, mi control. La debilidad es un lujo que no puedo permitirme, especialmente no ahora, con Sergio asomando su nariz donde no le corresponde. La mención de Sergio lo trajo de vuelta a la fría realidad de su imperio. La tensión en el mundo de don Ricardo no era solo interna. Sergio, el director de Futuro Digital y antiguo protegido de don Ricardo, estaba escalando su ataque. La semana anterior, Sergio había lanzado una campaña de desprestigio en los medios, sutil pero efectiva, insinuando que las prácticas de adquisición de don Ricardo eran demasiado agresivas, casi depredadoras. Sergio, un hombre de 40 y tantos, con una sonrisa fácil y una mirada astuta, había sido una vez el protegido estrella de Ricardo, admirando su implacabilidad, pero la admiración se había transformado en envidia y resentimiento. Él creía que Ricardo le había robado una oportunidad en el pasado, un proyecto ambicioso que don Ricardo había cancelado abruptamente, afectando a la comunidad local. Aquello había cimentado la reputación de Ricardo como un magnate frío, sin escrúpulos. Ahora, Sergio estaba usando esa historia para desestabilizar la oferta de adquisición de Ricardo, no buscando solo el mejor precio, sino también la humillación pública de su antiguo mentor. Era una venganza. La confrontación fue en un lujoso restaurante de la Castellana. «Don Ricardo», dijo Sergio, su voz suave como la seda, pero con un filo apenas perceptible. «Sabes que te admiro, pero algunos de tus métodos son un poco anticuados para el mercado actual. Mi gente, los inversores, están preocupados por la ética de ciertas adquisiciones pasadas. Digamos que no siempre fuiste popular en ciertas comunidades. El proyecto de la planta depuradora en el sur. ¿Recuerdas? La mención de ese proyecto, que había desplazado a cientos de familias pobres para construir una planta depuradora que al final nunca se terminó, dejó a Ricardo helado. Había sido un fracaso, una mancha en su currículum, un recuerdo de cuando había priorizado el beneficio por encima de todo, un fracaso moral que había enterrado. Sergio sonrió, su triunfo apenas velado. Solo digo que, si no llegamos a un acuerdo amistoso por Futuro Digital, esas preocupaciones podrían volverse muy públicas y muy detalladas, y tu reputación, don Ricardo,
No es tan intocable como crees. La amenaza era clara, el veneno en sus palabras palpable. Mientras tanto, Luz, el cachorro, no se había rendido. A pesar del dolor de la patada, la promesa de comida lo había arrastrado de vuelta a la mansión. Se escondía entre los arbustos del jardín, observando la casa con una mezcla de cautela y una extraña fascinación. Doña Isabel, la anciana ama de llaves, una mujer de manos callosas y corazón bondadoso, que había trabajado para la familia de la Vega durante décadas, había presenciado el incidente con el cachorro. Había visto la crueldad de Ricardo y había sentido una punzada de dolor por el pequeño animal. Esa noche, discretamente, dejó un cuenco de agua y un poco de pollo cocido cerca de la verja. No dijo nada a don Ricardo, pero sus ojos lo observaban con una mezcla de tristeza y una silenciosa súplica. Ricardo, desde su estudio en el segundo piso, con las luces apagadas, se encontró una tarde observando al cachorro. Luz estaba acurrucado bajo un olivo. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente por el frío de la tarde madrileña. Tenía una pequeña cojera, recuerdo de la patada. Ricardo sintió un tirón. No era compasión, aún no. Era más bien una molestia por la persistencia del animal, una irritación por la forma en que ese pequeño ser se negaba a desaparecer, a dejarlo en paz. En su segundo monólogo interno de la semana, mientras observaba a Luz, don Ricardo reflexionaba. ¿Por qué sigue aquí, este testarudo, como Sol, aquel perro, el de Clara? Siempre tan leal, tan persistente, siempre esperándome en la puerta, incluso cuando llegaba tarde, cuando la ignoraba por mis llamadas de negocios. No, no debo pensar en eso. Sol, Clara, es un pozo de dolor, es un recordatorio de lo que perdí, de cómo fracasé. No pude proteger a Clara. No pude con el dolor de Sol. Cuando Clara se fue. Sol. Me resultaba insoportable verlo. Su alegría, su lealtad, me recordaban a Clara. Lo dejé ir. Lo dejé en el campo, lejos. Fue un acto de desesperación, de cobardía, un intento de borrar el dolor. Y ahora este cachorro, me recuerda a Sol, me recuerda mi cobardía, me recuerda que soy incapaz de lidiar con la pérdida, que soy un fraude. Un hombre que puede mover montañas de dinero, pero que no puede afrontar un simple recuerdo, un simple animal. No, es solo un perro, una plaga. Pero, ¿por qué sigue aquí? La persistencia de Luz era inquebrantable. A pesar de la patada y el frío, la comida de doña Isabel y una esperanza innata lo mantuvieron cerca de la mansión. Comenzó a dejarle comida más cerca de la casa. Luego, un día, a la entrada de servicio. Ricardo lo veía. No hacía nada para detener a Isabel, ni para ahuyentar al cachorro. Una parte de él, la parte que se había abierto una grieta, sentía una extraña atracción hacia la resistencia del animal, hacia su capacidad de seguir adelante a pesar de todo, una fuerza que él creía haber perdido. Recordó la alegría de Clara al jugar con Sol, el brillo en sus ojos. Él, el hombre de negocios, siempre ocupado, siempre distante, había negado a Clara tener otro perro después de la muerte de Sol, para evitar el dolor. Ahora se enfrentaba a la misma vulnerabilidad en un pequeño cachorro, y la culpa, sutil y silenciosa, comenzaba a corroer sus defensas, preparando el terreno para la inevitable confrontación con su propio pasado y con el destino. La presencia de Luz se había vuelto una constante. El pequeño cachorro, ya no tan asustado, merodeaba por los límites del jardín de don Ricardo, su cojera apenas perceptible. Ricardo se descubrió a sí mismo, en los momentos más inesperados, buscando la figura canela entre los arbustos o acurrucada en la entrada de servicio. Era una distracción, una molestia, pero también una extraña fijación. Ya no había disgusto en su mirada, sino una curiosidad teñida de una incomodidad creciente. Esa mañana,
Mientras revisaba los informes financieros, un ruido sordo y luego un gemido lastimero lo arrancaron de sus pensamientos. Salió a la terraza, su corazón latiendo con una velocidad inusual, una premonición helada. Vio a Luz en el suelo, cerca de la calzada, su pequeño cuerpo retorciéndose. Un coche, probablemente, había pasado demasiado rápido, sin verlo. La pata de Luz sangraba profusamente, y el gemido que emitía era de puro dolor, un sonido que se clavaba en lo más profundo del ser de Ricardo, despertando ecos de un dolor antiguo que había creído sellado para siempre. El tiempo se detuvo. Don Ricardo se quedó petrificado, dividido entre su instinto de huir, de ignorar el sufrimiento, y una fuerza ineludible que lo arrastraba hacia el cachorro. Su mente gritaba: «¡No te involucres! ¡Es una debilidad! ¡Son problemas!». Pero su cuerpo, impulsado por una compasión que no recordaba poseer, ya estaba en movimiento. Sus pasos, al principio vacilantes, luego firmes, lo llevaron hacia el pequeño animal. El olor a sangre fresca, a asfalto caliente, a miedo, inundó sus fosas nasales. Luz, con los ojos vidriosos por el dolor, lo miró. No había miedo en su mirada, solo una indefensa súplica. Esa mirada. Esa misma mirada de dolor y abandono que había visto en los ojos de Sol, el día que lo dejó en el campo. Una punzada de agonía, una oleada de culpa que lo arrasó. Mientras Ricardo se inclinaba sobre Luz, la voz de Sergio, el rival, resonó en su teléfono. «Don Ricardo, hemos hablado. Mi oferta está sobre la mesa. Tienes 24 horas para aceptar. O toda la historia del proyecto de la planta depuradora, con fotos, documentos y testimonios de las familias afectadas, saldrá a la luz. Tu reputación se irá por el desagüe, y con ella, tu compañía. Tus socios te abandonarán. Tu vida, don Ricardo, se desmoronará». El ultimátum, la amenaza final. La voz de Sergio era fría, calculadora, triunfante. Don Ricardo escuchó, el teléfono pegado a la oreja, sus ojos fijos en la pata sangrante de Luz. El mundo parecía conspirar para derrumbar sus muros. Su carrera, su legado, el imperio que había construido con tanta frialdad y esfuerzo, pendían de un hilo. Su mente, acostumbrada a resolver problemas con lógica y sin emociones, se enfrentaba ahora a una tormenta perfecta de crisis personales y profesionales. La elección era brutal. Podía aceptar la oferta de Sergio, salvar su reputación, su empresa, y seguir siendo el frío y poderoso don Ricardo. Pero eso significaría abandonar al cachorro, ignorar el dolor que había despertado en él, y permitir que la cobardía que lo había atormentado durante años ganara. O podía ayudar al cachorro, arriesgarlo todo, y enfrentarse a la ruina, a la vergüenza, a la pérdida total de su estatus. Sus manos, que normalmente sostenían documentos de millones de euros, temblaban al tocar el pelaje sucio y mojado de sangre de Luz. El calor del pequeño cuerpo herido, el temblor bajo su palma, era una sensación que no había experimentado en años. Era vida, fragilidad, necesidad. En ese momento de quiebre, se produjo su noche oscura del alma. Se quedó allí, en el suelo de su jardín, sosteniendo al cachorro herido, mientras la voz de Sergio resonaba en su mente y la amenaza de la ruina se cernía sobre él. Se sintió infinitamente pequeño, insignificante, a pesar de toda su riqueza y poder. El aire de la tarde, antes fresco, ahora se sentía pesado, asfixiante. Las luces de la ciudad que se encendían a lo lejos parecían burlarse de su soledad. «Esto es el fin», pensó. «He perdido todo. Clara, hace años, y ahora, por un perro, mi empresa, mi reputación, todo lo que construí para no sentirme vacío. ¿De qué sirve todo esto si no hay nadie, nada por lo que luchar, que no sea dinero? Sergio tiene razón. Soy un depredador. Pero, ¿y si esa crueldad me ha vaciado por completo?
¿Y si he construido esta fortaleza solo para encerrarme en ella? El dolor de este cachorro es el mismo que sentí cuando Clara, cuando Sol. No puedo volver a abandonar. No puedo. No debo. Pero, ¿qué soy sin mi imperio? Un viejo solo, arruinado, con las manos manchadas de sangre y de culpa. Un fracaso. No puedo hacer esto. No puedo salvarlo. O sí. Si lo salvo, lo pierdo todo. Si no lo salvo, me pierdo a mí mismo para siempre. Las lágrimas que creía haber perdido para siempre ardieron en sus ojos, pero se negaron a caer. Era una sequedad profunda, un desierto de dolor. El juez Ricardo Vargas, el hombre de la lógica y el control, se encontraba en el punto más bajo de su existencia, rodeado de su propia desesperación. El suelo frío bajo sus rodillas, el olor a sangre en el aire, el gemido del cachorro en sus brazos. Todo lo que había sido se estaba desmoronando, abriendo un abismo bajo sus pies. Pero en ese abismo, en esa oscuridad, una pequeña chispa, la chispa de vida en los ojos de luz, se negaba a extinguirse. Y Ricardo, por primera vez en años, sintió el impulso de aferrarse a esa chispa, a esa última, frágil esperanza de redención, incluso si significaba la aniquilación de todo lo que había sido. La decisión, aunque dolorosa, ya estaba tomando forma en lo más profundo de su ser. El frío metal del teléfono se sentía glacial en la mano de don Ricardo, pero la decisión ya estaba tomada, cristalizada en el calor del pequeño cuerpo tembloroso de luz. El dolor del cachorro, tan real, tan presente, había eclipsado por completo la amenaza de Sergio y la posible ruina financiera. El imperio, la reputación, el estatus, todo lo que había construido con una frialdad calculada, de repente se sintió hueco, insignificante. Lo único que importaba en ese instante era la vida que se aferraba a la suya. Con una determinación renovada, llamó a su chofer y le ordenó preparar el coche. Luego, con Luz cuidadosamente envuelto en su chaqueta de seda, se dirigió a la clínica veterinaria de urgencia más cercana, la misma que doña Isabel le había mencionado alguna vez. La clínica era modesta, lejos de las clínicas exclusivas para mascotas de la alta sociedad. Olía a desinfectante, a medicamento y a pelo mojado, olores que don Ricardo nunca había asociado con su mundo. La veterinaria, una mujer de unos 50 años, de manos firmes y ojos amables, lo atendió de inmediato. Mientras la veterinaria examinaba a Luz, susurrando palabras tranquilizadoras al cachorro, don Ricardo esperó, sus nervios a flor de piel. Su corazón latía con una ansiedad que no sentía desde hacía años. Se sentó en una silla de plástico, sintiendo el contraste entre la rudeza del asiento y la seda de su traje. El dolor de Luz se sentía como un puñal en su propio pecho. La veterinaria levantó la vista. «Está muy mal, señor. La pata está rota y ha perdido mucha sangre. Tendremos que operar de inmediato. La recuperación será larga y costosa». Sin dudarlo, don Ricardo asintió. «Haga lo que sea necesario. El costo no importa». Sus palabras salieron con una urgencia que lo sorprendió. La veterinaria, con una ligera sonrisa, añadió: «Es un cachorro con mucha vida, señor. Se nota que tiene un espíritu fuerte. Pero la curación no es solo del cuerpo. Los animales, ellos son espejos. Nos muestran lo que hay dentro de nosotros. Nos enseñan sobre el amor, la lealtad y el perdón. A veces nos dan una segunda oportunidad». Sus palabras, dichas con una gentileza inesperada, se clavaron en el alma de Ricardo. ¿Segunda oportunidad? ¿Perdón? ¿Amor? Esas palabras resonaban en su mente, trayéndole la imagen de Clara y Sol, de su propia ceguera. La noche que siguió fue la más larga de su vida. Ricardo se quedó en la clínica, esperando. No podía irse. La vida de Luz era ahora un ancla para la suya. A primera hora de la mañana, mientras la operación de Luz finalizaba con éxito, ocurrió. Don Ricardo estaba sentado en la sala de espera,
El silencio de la madrugada, roto solo por el pitido de las máquinas de la UCI veterinaria. El cansancio extremo, el estrés de la operación de Luz, la amenaza de Sergio y la revelación de la veterinaria sobre el perdón se combinaron para desatar una avalancha de recuerdos. Sus ojos se cerraron y se vio transportado al pasado. Flashback de la revelación de la verdad. 3000 caracteres solo esta escena. La escena se desdibuja, se retuerce, los colores se lavan hasta volverse grises, el sonido se apaga a un murmullo distante. Don Ricardo se ve a sí mismo, 20 años más joven, en el jardín de su antigua casa, la misma donde Clara solía jugar. Era una tarde de verano, el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Él estaba enfrascado en una llamada telefónica crucial sobre una fusión de empresas, su mente totalmente absorta en los números y las estrategias. Clara, su pequeña Clara, de solo 5 años, correteaba por el césped, riendo a carcajadas, persiguiendo a Sol, su golden retriever de pelaje brillante. Sol, un perro noble y leal que siempre la protegía. De repente, Sol comenzó a ladrar. No eran ladridos de juego, sino de alarma, de frenesí. Un sonido que debería haberlo alertado, pero que él, en su obsesión por el trabajo, desestimó como una molestia, un ruido insignificante. «¡Sol! ¡Silencio!», había gritado, sin siquiera mirar. «¡Papá! ¡Sol me dice algo!», había exclamado Clara, su voz apenas un susurro que se perdió en la brisa. Él la ignoró, absorto en su llamada. «No hay tiempo para juegos, Clara. Estoy ocupado». Luego, Sol, con una desesperación inusitada, comenzó a jalarle del pantalón, a gruñir, a ladrar con más fuerza, mirando hacia la verja del jardín. Una verja que no recordaba haber visto abierta. Pero él, Ricardo, irritado por la interrupción, había empujado a Sol con el pie, justo como había hecho con Luz. «¡Basta, perro estúpido! ¡Déjame en paz!». Sol había soltado un gemido, no de dolor físico, sino de una profunda tristeza, de una impotencia desgarradora. Había mirado a Ricardo una última vez, con unos ojos llenos de súplica y advertencia. Luego se había lanzado a través de la verja abierta, siguiendo a Clara, que había corrido tras una mariposa, fuera del jardín, hacia la calle. El claxon de un coche, un frenazo, el chillido de Clara, el golpe sordo, el silencio. Don Ricardo, el joven Ricardo de aquel recuerdo, se había quedado paralizado al teléfono, la voz de su interlocutor aún resonando en el auricular. No había sido el sonido de un impacto, no había sido un accidente. La verja, alguien la había dejado abierta. Alguien, o ellos, los que se llevaron a Clara. La policía había investigado, había dicho que era un secuestro, que ella había sido vista por última vez con Sol, persiguiendo una mariposa, justo en el momento en que se había abierto la verja. Siempre había asumido que Sol había huido con ella, o había sido abandonado. Nunca había considerado la posibilidad de que Sol, en su lealtad, hubiera intentado protegerla, de que Sol hubiera intentado advertirle, que el ladrido de Sol, su desesperado intento de llamar la atención, había sido una advertencia, que él, Ricardo, lo había ignorado. Había ignorado la única señal, la única oportunidad. Había ignorado a Sol, y Sol había pagado el precio, desapareciendo para siempre mientras intentaba proteger a su hija. Había enterrado esa culpa bajo capas de resentimiento hacia los animales, hacia Sol, hacia sí mismo. Había tirado la medalla de Sol, una pequeña placa de plata con un sol grabado, un regalo de Clara, a lo más profundo de un cajón, incapaz de mirarla. Se había culpado a sí mismo por no haber estado atento, pero nunca había reconocido el papel crucial de Sol, el perro que intentó proteger a su hija. La crueldad con Luz no era solo un acto de disgusto, sino una repetición inconsciente de la cobardía de aquel día, la forma en que había empujado a Sol, la forma en que se había negado a ver la verdad. El dolor de esa revelación, el peso de su propia ceguera y cobardía, fue abrumador.
Ricardo, el hombre de hierro, se encogió en la silla de plástico, las lágrimas brotando incontrolablemente, sus hombros sacudiéndose con un sollozo ahogado. Se dio cuenta de que no había sido el destino, no había sido solo la fatalidad, había sido él, su propia ceguera, su propia obsesión, su propia frialdad. Había ignorado una advertencia, había ignorado una vida, y había perdido otra. Todo por su obsesión, su arrogancia, su incapacidad de ver más allá de sí mismo. La medalla de sol, la medalla que había guardado, era el símbolo de su culpa, y ahora de su redención. De vuelta en el presente, la conciencia de Ricardo se aclaró. Había permitido que su propia culpa lo convirtiera en una bestia. La patada a Luz, el abandono de Sol, la ceguera ante Clara. Todo encajaba. Y Luz, el pequeño Luz, le había dado una segunda oportunidad. Había sacrificado su propia seguridad para salvar a un hombre que lo había herido. Esa misma noche, después de la operación de Luz, mientras don Ricardo se tambaleaba de regreso a su mansión, agotado pero transformado, la confrontación más grande de todas lo esperaba. No fue una confrontación con Sergio, sino con la naturaleza misma, con su destino y con la vida que había decidido proteger. Don Ricardo había dejado a Luz recuperándose en la clínica, con la promesa de visitarlo tan pronto como pudiera. Al llegar a casa, la soledad de la mansión lo recibió con una fuerza renovada, pero esta vez no era una soledad reconfortante, sino una que clamaba por llenarse. Se sentía física y emocionalmente exhausto. Se dirigió directamente a su dormitorio principal, un santuario de lujo silencioso, buscando el ansiado descanso. Mientras se desvestía, las luces tenues de la habitación creaban largas sombras danzarinas. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un murmullo constante. El olor a ozono, que siempre asociaba con la limpieza y la frescura, ahora parecía cargado con una humedad inusual. Sus ojos, aún cansados, recorrieron la habitación. Y entonces lo vio. Cerca de la mesita de noche, junto a su cama king size, un movimiento, un deslizamiento sutil, casi imperceptible, en la alfombra persa. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Era una víbora real, de un verde oscuro casi negro, su cuerpo serpentino enrollándose lentamente, su cabeza triangular levantada, sus ojos pequeños y negros fijos en él, la lengua bífida probando el aire. El siseo. Un sonido apenas audible, pero que resonó en el silencio de la habitación como un grito primordial. El miedo. Un miedo visceral, primario, lo paralizó por completo. Ricardo, el hombre que no temía a nada, se vio reducido a su forma más vulnerable. Su corazón golpeaba con una fuerza atronadora contra sus costillas, un tambor enloquecido en el silencio mortal. Sus músculos se tensaron hasta el punto de la rigidez. El sudor frío perlaba su frente. La víbora, lenta pero implacable, comenzó a deslizarse hacia él, su siseo ahora un poco más fuerte, un presagio de muerte. El olor a tierra húmeda y a algo animal, algo reptil, llenó el aire, nauseabundo y aterrador. En ese momento de pánico absoluto, un sonido inesperado, un ladrido débil, pero furioso, proveniente de la puerta del dormitorio. Luz. El cachorro, contra todo pronóstico, se había escapado de la clínica veterinaria. Guiado por un instinto incomprensible, por una lealtad que trascendía el dolor y la lógica, había seguido el rastro de don Ricardo hasta la mansión. Había logrado colarse por la misma rendija de la verja, arrastrando su pata vendada, su pequeño cuerpo débil pero impulsado por una fuerza inmensa. Lo había encontrado, había olfateado el peligro, y con su pata aún vendada, había logrado forzar la puerta del dormitorio. El ladrido de Luz fue un estruendo para don Ricardo, un sonido de advertencia, de desesperación. La víbora, sorprendida por el ruido,
desvió su atención de Ricardo al pequeño cachorro que acababa de entrar. Lo que siguió fue una secuencia de segundos que se estiraron hasta la eternidad. Ricardo, incapaz de moverse, observó con horror. Luz, sin un segundo de duda, a pesar de su pata herida, se abalanzó sobre la serpiente. No había miedo en sus ojos, solo una valentía feroz. Sus pequeños dientes se cerraron alrededor del cuerpo de la víbora, agitándola con una furia sorprendente para su tamaño. La víbora, furiosa y letal, reaccionó al instante. Con un movimiento rápido y mortal, se abalanzó y mordió al cachorro en el cuello, justo donde el pelaje era más vulnerable. Un chillido ahogado, un gemido de dolor, escapó de Luz. La víbora, al sentirse acorralada, intentó una segunda mordida, pero Luz, con sus últimas fuerzas, sacudió su cabeza y la arrojó lejos, contra la pared, donde quedó aturdida. Don Ricardo, la parálisis que lo había atenazado se rompió con el grito de dolor de Luz. Se abalanzó sobre la serpiente, no con miedo, sino con una rabia protectora que nunca había creído poseer. Con una fuerza brutal, aplastó la cabeza de la víbora con el pie, hasta que dejó de moverse. Luego, cayó de rodillas junto a Luz. El cachorro yacía inmóvil, un pequeño charco de sangre oscura, extendiéndose lentamente en la alfombra blanca. Sus ojos, antes tan llenos de vida, estaban fijos en Ricardo, una mirada de lealtad, de perdón, de un amor incondicional que superaba toda la crueldad que le había infligido. El olor a sangre, a veneno, a muerte, llenaba la habitación, pero Ricardo solo percibía el aroma de la vida que se le escapaba. En ese instante, la imagen de Sol, el Golden Retriever que intentó proteger a Clara, se superpuso a la de Luz. El mismo sacrificio, la misma lealtad, la misma ceguera por su parte. Pero esta vez no la ignoraría. Esta vez lucharía. «¡No, Luz, no! ¡Aguanta! ¡Por favor!». Su voz era un ruego desesperado, rasgada por el dolor y la culpa. Tomó a Luz entre sus brazos, sintiendo la debilidad del pequeño cuerpo, el hilo de vida que se apagaba. Llamó a la veterinaria con la voz entrecortada, implorando ayuda, mientras lágrimas ardientes, lágrimas de dolor y de una profunda, brutal catarsis, brotaban de sus ojos, surcando su rostro demacrado. El frío que había sentido durante años se desvaneció por completo, reemplazado por la calidez del amor, del miedo a perder, y de una redención que llegaba de la forma más inesperada. Ricardo, el hombre de acero, se había quebrado, y en sus pedazos rotos, un padre había vuelto a nacer. Había encontrado la verdad sobre sí mismo, sobre Sol, sobre Clara, en el sacrificio de un pequeño cachorro callejero. La vida y la muerte le habían dado la lección más importante de todas. El amanecer se asomaba tímidamente por las ventanas de la clínica veterinaria cuando Luz, tras horas de agonía y una intervención de emergencia, dio un débil gemido. Había sobrevivido. Don Ricardo, que no se había separado de su lado ni un instante, sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Su cuerpo, tenso por la ansiedad, se relajó por primera vez en días, en años. La veterinaria, exhausta pero sonriente, asintió. «Es un milagro, señor. Pocos cachorros sobrevivirían a una mordedura así. Tiene una voluntad de hierro». Ricardo miró a Luz, que lo observaba con sus ojos aún velados por el dolor, pero con esa misma chispa inquebrantable de vida. Y en ese instante, el nombre brotó de sus labios. «Solcito. Te llamarás Solcito». Un pequeño sol para su vida, la luz que había vuelto a brillar. El escándalo de Sergio Mariscal, el director de Futuro Digital, no tardó en estallar. Don Ricardo, ahora un hombre transformado, no solo se negó a ceder a su chantaje, sino que, de forma sorprendente, lo contrató. No para hundirlo, sino para, paradójicamente, redimir parte de su propio pasado. En una rueda de prensa que conmocionó al mundo financiero, don Ricardo de la Vega, el implacable magnate,
no solo reveló las tácticas desleales de Sergio, sino que también hizo una confesión pública. Admitió la responsabilidad de su empresa en el fallido proyecto de la planta depuradora en el sur, un proyecto que había causado un daño significativo a una comunidad. Reconoció su propia ceguera y su búsqueda egoísta del beneficio. Esta confesión, lejos de hundirlo, le granjeó un respeto inesperado. La prensa, acostumbrada a la frialdad de Ricardo, se sorprendió al ver a un hombre humilde que hablaba con una nueva emoción en su voz, no de números, sino de valores. Sergio, sorprendido por esta respuesta inesperada, no tuvo más remedio que retirarse. Su reputación se desmoronó y su empresa fue adquirida por otro competidor. Ricardo, en lugar de pisotearlo, le ofreció un nuevo comienzo, un camino hacia la redención, pero fuera de su esfera de influencia. Los meses que siguieron fueron una época de profunda transformación para don Ricardo. La mansión, antes un templo de soledad, se llenó de vida y risas. Solcito, el pequeño cachorro, ahora un perro fuerte y enérgico, se convirtió en el centro de su universo. Corría por el jardín, su pelaje dorado brillando bajo el sol, y sus ladridos alegres resonaban en los pasillos, que antes habían estado dominados por un silencio opresivo. Ricardo pasaba horas jugando con él, lanzándole la pelota, acariciando su pelaje suave. Las mismas manos que una vez habían apretado documentos de millones de euros, ahora se dedicaban a un amor incondicional que nunca había imaginado. El Patek Philippe, antes un símbolo de su control sobre el tiempo, ahora era simplemente un reloj en su muñeca, su tic-tac rítmico un recordatorio constante de los momentos preciosos que estaba viviendo. Doña Isabel, la fiel ama de llaves, observaba a don Ricardo con una sonrisa silenciosa y lágrimas en los ojos. La frialdad había desaparecido, reemplazada por una calidez que irradiaba de él. Ella le preparaba sus comidas, pero ahora, en lugar de comer en un silencio sepulcral, Ricardo compartía sus pensamientos con ella. Le preguntaba sobre su familia, algo que nunca antes había hecho. La señora Robles, su asistente, notó el cambio también. Ricardo era más humano, más empático, aunque no había perdido su agudeza para los negocios. Había encontrado un equilibrio. Don Ricardo dedicó gran parte de su tiempo y fortuna a corregir los errores de su pasado. El proyecto de la planta depuradora, que había causado tanto daño, fue retomado y finalizado, no para su beneficio, sino para la comunidad. Estableció una fundación en memoria de su hija Clara, no solo para ayudar a niños desfavorecidos, sino también para rescatar animales abandonados. La fundación, llamada Luz de Sol, se convirtió en su nueva obsesión, un propósito que llenaba el vacío que la pérdida de Clara había dejado en su corazón. Visitaba los refugios, jugaba con los perros y gatos, y sentía la misma conexión que había sentido con Solcito. Un año después del incidente de la víbora, don Ricardo, Solcito y doña Isabel celebraron el cumpleaños de Luz Solcito en el jardín de la mansión. Había globos, una tarta especial para perros y un aire de celebración que nunca antes había existido en esa casa. Ricardo, con Solcito a sus pies, sentado en el césped, bajo el mismo olivo donde el cachorro se había acurrucado una vez, miró al cielo azul de Madrid. Había perdido mucho en su vida. A su hija, la calidez de su corazón, su humanidad. Pero a través de la lealtad y el sacrificio de un pequeño cachorro callejero, lo había recuperado todo. La moral de la historia, clara y resonante, se manifestaba en cada rincón de su nueva existencia. La verdadera riqueza no residía en el dinero, el poder o el estatus social, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de conectar con otros seres vivos. La frialdad y la indiferencia, disfrazadas de fortaleza, eran en realidad la más grande de las debilidades, una prisión que solo la compasión y el amor incondicional podían derribar. Un pequeño cachorro, pateado y despreciado,
había sido el catalizador de la redención de un hombre, demostrando que la vida, en su forma más humilde, puede contener la lección más profunda y transformadora. La verdadera justicia no estaba solo en las leyes de los hombres, sino en la compasión del corazón, en la capacidad de ver el valor en cada ser, sin importar su origen o su forma. La vida de don Ricardo, el magnate que lo tenía todo y no tenía nada, se había reescrito, no por un contrato, sino por el amor incondicional de un perro. Y en esa nueva historia, finalmente, había encontrado la verdadera paz.